Atención grupo, bienvenidos a Las Educalocas, el podcast donde hablamos de educación con la misma seriedad con la que los alumnos hacen tarea 10 minutos antes de subir la Classroom. Aquí no venimos a dar clase, venimos a desquitar el coraje con el sistema educativo, porque alguien tiene que hacerlo, y si no somos nosotros, entonces ¿quién? Básicamente, si la SEP nos escucha, nos quita las becas, lo cual no es problema porque de todas formas no nos las dieron. Amigas, ¿cómo les explico esto de que una junta de consejo técnico, pero en vez de que todas las maestras se peleen entre ellas, vamos a tirar hate al sistema en citas en formato APA? Y sin la maestra cuya única aportación es decir, ¿tienen algo más que aportar? Mientras revisa su celular, que por cierto ya se prohibió el uso gracias a Curi. Hablando de profes que no hacen nada y propuestas de ley que no sirven, hoy vamos a hablar del sistema educativo en México, donde los alumnos exponen, los maestros califican al azar y pues prácticamente el conocimiento es al azar. Literal, entras a preescolar esperando aprender algo y sales unos 20 años después con un trauma, llenando formatos y con cero certezas de la vida. Reforma educativa nueva cada sexenio, pero las escuelas siguen con bancas y en general inmuebles que parecen sacados de la revolución, no puede ser. Y justo de eso se trata el episodio de hoy. ¿Por qué la educación en México está más improvisada que exposición de último minuto? Así que agarren su cuaderno, su lápiz y sus traumas de primaria, porque aquí empieza su podcast favorito, su nuevo estilo de vida. Pero a ver, amigas, primer pregunta. ¿Quién inventó el neoliberalismo educativo y por qué nos odia? Amiga, perdón. Eso lo trajo Carlos Salinas, el Thanos de la política mexicana. Chacló los dedos y de repente la educación pública empezó a aparecer servicio de streaming. Pura suscripción y cero contenido. ¿Cómo te explico? Nos vendieron la modernización educativa y nos entregaron un PDF mal escaneado y con letra Arial 8. Básicamente, el gobierno en los años 90 dijo, escuelas públicas, pero con espíritu emprendedor. Y ahora ves a las maestras haciendo rifas para poder comprar proyectores y útiles escolares. O sea. Y lo peor es que lo disfrazaron de calidad educativa, cuando en realidad era a ver qué sale y chicle y pega. Literal, nos metieron las competencias educativas como si fueran la solución mágica, pero al final puro rollo. Y los profes con más carga de trabajo que un becario en su primer día, pobrecillos, la verdad. Sí. Y también no hay que olvidar que existen los exámenes estandarizados, que claramente es una mejor opción, ¿por qué no? Hacerlos y meterlos en una bonita escuela, porque sí, claro. Y claro, sin olvidar el factor de que están hechos por gente que no ha pisado el aula. Que no tienen el contexto, claro. No saben nada. Y bueno, vamos a dejarlo a la nota, ¿no? Y mientras tanto, los profes lidiando con grupos de 40 niños sin recursos, que bueno, ya disminuyeron que 5 niños máximo por grupo, pero igual siguen siendo 35. Sin recursos y con un sueldo que no da ni para comprarse un café decente. A ver, antes de que alguien venga a defender el neoliberalismo con un hilo de Twitter, vamos a explicar qué onda con este modelo en la educación. Básicamente el neoliberalismo dice, la educación pública es cara, mejor que se maneje como un negocio. Sí, claro, porque claramente lo que faltaba en la educación era que la trataran como una franquicia de comida rápida. Metieron la idea de que si la escuela funciona como empresa, todo va a mejorar. Pero, pues están tontos, porque vaya sorpresa, lo único que mejoró fueron los bolsillos de unos cuantos. ¿Mío o no? No, tampoco mío. No. Y justo porque bajo esta lógica, la educación se va a dejar de considerar como un derecho y solamente se va a convertir en un privilegio. Totalmente. Que si puedes pagar, pues vas a tener una buena educación. Si no, pues saber cómo lo haces y sigues estudiando con aulas que siguen cayendo y con maestros mal pagados. Claro. Y no olvidemos que el neoliberalismo también trajo esas pruebas estandarizadas de las que hablabas, Val, que se supone que miden la calidad educativa, pero justo estas pruebas estandarizadas no están adaptadas a contextos como lo es México, porque puede ser que en una escuela de Ciudad de México tengas pues sí una calidad más alta, pero en una escuela rural, o sea, no lo entiendo, pero lo único que miden también es memorizar respuestas. Sí, claro. Básicamente.
porque eso evalúa el pensamiento crítico y el contexto social. Justo, y para rematar, los gobiernos empiezan a lavarse las manos con la educación pública porque según ellos, la inversión privada lo va a solucionar. Pero eso significa menos presupuesto para las escuelas, más carga para los maestros y más desigualdad entre quienes pueden pagar una escuela cara y quienes no. Uy, no, amiga, y espérate, porque también metieron la idea de la competencia educativa. Como si el poner en las escuelas a competir entre ellas mágicamente fuera a hacer mejor la enseñanza y no solo convertir todo esto en una guerra de rankings sin sentido. Por cierto, nuestra escuela está en el número 8. No sé si les llegó el correo. Exacto, y justo es como si creyeran que la educación es un mercado y que todos los estudiantes son los clientes que van a ir y comprar. Cuando en realidad lo que se necesita en una educación es la inversión de infraestructura, docentes bien pagados y menos reformas absurdas y complicadas. Claro. O sea, sí hay crisis de educación, pero en el neoliberalismo, en vez de arreglarla, que no le vamos a echar la culpa hacia el 100%, pero en vez de querer ayudar a la población, básicamente dijo, ¿y si la convertimos en una oportunidad de negocio? Y pues aquí estamos con una educación horrible, desigual y donde la calidad se mide más por cuánto pagas que por lo que realmente aprendes. Un aplauso para el sistema educativo. Pero bueno, ahora sí, momento de la verdad. ¿Cómo está la educación en México? Pues fea, dura y cansada, como la vida estudiando psicología educativa en la UAC, la verdad. Sí. Mira, la educación está tan mal que hasta los memes de maestros agotados ya parecen testimonios de supervivencia. Sí, claro. Pobres. Yo lo único que sé es que los profes están en modo, yo solo trabajo aquí, sobreviviendo a base de paciencia, café y resignación total por su trabajo. Y papeleo, porque si algo ama el sistema educativo es mandar formatos que nadie lee, pero que si no los llenas, te reportan. Ya sé, aparte, o sea, neta, ¿qué les cuesta invertir en cosas útiles? Lo mínimo sería poner bancas que no tengan chicles, que no estén rayadas, que no se muevan. Ay. Son muy incómodas, la verdad. Claramente, y ni siquiera dejemos de lado la infraestructura, porque hay que ser honestas en que hay escuelas que parecen sets de películas de terror, con baños sin puertas, paredes rayadas, mesas rayadas, techos con goteras, agrietados, o hasta incluso pizarrones que parecen de la época de Benito Juárez. Y no olvidemos que también tenemos proyectores que su control es un palo de escoba. Claro. Amiga, las maestras de preescolar están al borde del colapso y la SEP nada más les dice, hazlo por amor. Amor solo a mi ex. Nadie trabaja con vocación cuando le pagan con un diploma de maestra del mes impreso en hoja reciclada. Pero bueno, ya nos burlamos suficiente. Ahora sí, vámonos con los datos duros, porque esto está más turbio que examen sorpresa en viernes. La neta, la educación en México es una ruleta rusa. Todo depende de en qué escuela te tocó nacer. Si es una privada con pizarras digitales y cafetería de frappés, uy, wow, todo bien. La lograste. Pero si es en una pública donde la única tecnología aquí es un proyector que prende cuando quiere, pues está muy difícil, la verdad. Y sí, y si hablamos de desigualdad, aquí viene lo bueno. La brecha entre zonas urbanas y rurales es de otro nivel más fuerte, mientras que las ciudades pueden encontrar escuelas con bibliotecas completas, materiales medianamente buenos. En comunidades rurales hay niños que caminan durante horas para tomar una clase o, si les va bien, varias clases, y con aulas con sillas rotas y sin libros actualizados. Sí, claro. O sea, exacto. Y no olvidemos que esto no es solamente un tema de infraestructura. También afecta el acceso a la educación totalmente. En las ciudades la tasa de deserción es menor, pero en zonas rurales hay miles de estudiantes que dejan la escuela porque tienen que ponerse a trabajar. O sea, no hay otro estilo de vida y la verdad están más enfocados en la supervivencia que en su educación. Claro, y aunque se supone que la escuela, la educación es un derecho, la realidad es que en México a veces parece más un privilegio. Si tienes dinero, puedes pagar una escuela con todos los recursos, si no, te toca hacer malabares para aprender con lo que hay.
Y es aquí donde entra la falta de inversión, porque siempre salen con que la educación es prioridad. Pero seamos sinceros, a la hora de repartir el presupuesto, el sector educativo siempre le deja las sobras, mientras que otros rubros se llevan la tajada grande. Ahí está el mundial que se viene en 2026. Claro, ahí sí gástale, ¿no? Sí, y es que o sea, existe el dinero, pero en lugar de mejorar las escuelas públicas, siempre se lo gastan en reformas educativas, claramente, que solo complican más y más y más a los maestros y a la forma de educar. Los maestros, otro temazo de esto, ¿eh? Se la pasan diciendo que los docentes son el pilar del sistema educativo. Y sí, es uno de los pilares del sistema educativo, pero les pagan como si fueran voluntarios. Y ni qué decir de la capacitación. Cada sexenio les cambian el plan de estudios y luego esperan que mágicamente sepan aplicarlo sin darles una formación real. No, pero para cerrar con broche de oro, la educación inclusiva. Ay, no, en papel suena precioso, pero en la práctica, si eres un estudiante con discapacidad, muchas veces no hay apoyos suficientes y tienen que arreglársela solo, aparte de que realmente la educación no es inclusiva. O sea, es muy difícil que en una escuela común haya una educación inclusiva. Así es. Totalmente. Y entonces, perdón. sí, perdón. Entonces, si juntamos todo esto que hemos hablado, pues tenemos un sistema educativo parchado, ahí a oscuras. Y al igual que desigual y con muchos problemas más que las soluciones que se dicen tener. Pero eso sí, cada año no falta el discurso de vamos con todo, vamos por una educación inclusiva y mejor. Y sí, pero ¿de qué calidad estamos hablando? Porque si seguimos así, en unos años vamos a tener que pasar materias por sorteo. Pero bueno, no nos pongamos tristes aún, que todavía nos falta hablar del siguiente tema, que está igual de sabroso que esto, ¿eh? A ver, pregunta seria. Si nosotros fuéramos ministras educativas, ¿qué haríamos? O sea, ya, hay que ponernos serios. A ver, yo siento que deberíamos empezar con clases en TikTok, porque claro, es lo nuevo, es lo más fácil, medianamente rápido. Si un niño puede aprenderse un baile en 3 minutos, aprender algo básico, digamos, en 3 minutos, ¿por qué no una clase de historia? Ahí. Segunda, yo propondría terapia psicológica obligatoria para todos los profes. Porque con la cantidad de trauma que manejan en sus grupos, merecen un paso directo a conocer a Freud. Sí. Tercera orden del día. Evaluaciones con escape rooms en lugar de exámenes. Si puedes salir de ahí, felicidades. Tienes pensamiento crítico, amigo. A ver, ya, yo tengo la cuarta. Podrían ser las tecnologías funcionales en las escuelas, porque no puede ser que en 2025 aún dependamos de proyectores que solo prenden si golpeas 3 veces, o que ni se escuchen las bocinas. Ay, no, los ventiladores ni se digan. Pero también no hay que olvidar que se debe agregar un bono por paciencia extrema para cada profe que haya sobrevivido a una junta de padres sin ser devorado o perder la cordura. La cordura. Claro. Y un vale por un día para recuperar mi salud mental. Porque imagínate tener que aguantar 30 niños gritando todo el día sin derecho a un día libre. O si no, lo tienes que pagar al final del semestre. Esto me parece programa de gobierno, pero es que de verdad yo pienso que podríamos hacerlo mejor que los que ya lo están haciendo ahorita. Haciendo. La verdad es que yo digo que lo intentemos, total. Peor no puede salir, ya. Pero bueno, ya nos reímos de las soluciones ridículas. Ahora sí vamos a ponernos serios. Poquito. Porque, a ver, ¿existen formas reales de tratar de mejorar la educación? ¿O estamos destinados a seguir en este loop infinito de reformas fallidas? ¿Qué opinan? Pues yo diría que sí hay opciones, pero requieren inversión y ganas de hacer bien las cosas. 2 cosas que el gobierno maneja como si fueran vidas extras de videojuego, con miedo a gastarlas. Pero también, bueno, una opción que se escucha un poquito a videojuego es el famoso Steam. Es una aplicación que realmente significa ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. La idea es que los niños puedan aprender con proyectos y no solo memorizando datos random que se encuentran por ahí. Ajá, pero aquí el problema de aplicar la STEAM en México es más complicado que pasar cálculo en primer intento.
No es lo mismo hacerlo en una escuela con laboratorios, robots, en donde un niño tiene que compartir, más bien no tiene que compartir, un solo libro de ciencia para toda la clase. Pero no todo está perdido. También está el aprendizaje basado en proyectos, donde en vez de exámenes tediosos, los alumnos investigan, crean y presentan soluciones a problemas reales. O sea, básicamente como en la universidad que hacemos presentaciones y aprendemos más que cuando el profesor lo dicta diapositivas. Ah, entonces también está horrible. Y es que, exacto, o sea, también está el aprendizaje colaborativo, que es dejar de ver la educación como si fuera una competencia y en realidad enfocarse en que los alumnos puedan trabajar juntos, porque en la vida real es así como funcionan las cosas. Un trabajo en equipo, básicamente. Sí, porque luego salimos de la escuela con mentalidad de haz todo solo, y en el trabajo pues te das cuenta de que si no colaboras no sobrevives. Y no olvidemos la importancia de la educación emocional, que últimamente se está impulsando porque resulta que saber dividir fracciones no ayuda mucho cuando no sabes manejar la frustración de la vida adulta. Ay, ya sé, literal. O sea, estoy 100% segura que si nos hubieran enseñado gestión emocional en vez de reforzar a memorizar ríos de Europa, igual no estaríamos todos al borde del colapso y podríamos enfocarnos de mejor manera en la educación. Así es. Exacto. Y justo también retomando lo que es la educación inclusiva, pero no solamente que sea en un plan de meter rampas y ya, que ahí se acabe la inclusión. Que la educación inclusiva es mejor que se trate de adaptar a la enseñanza a diferentes estilos de aprendizaje, como los hay en todas las escuelas. Porque pues en sí no todos aprenden igual y eso es algo que se sigue repitiendo y no se termina de entender. Así que pues, ni de llevar a cabo. Ajá, justo. Y ahí es donde entran estas estrategias como el diseño universal para el aprendizaje, DUA, que básicamente dice, dale opciones a los alumnos para aprender de la forma en la que mejor les funcione. Pero para aplicar estas cosas se necesita voluntad política y presupuesto. Y ahí es donde entramos al terreno de la fantasía. A ver, resumen. Soluciones hay, modelos hay, pero si no hay inversiones ni cambios reales, seguiremos con lo mismo de siempre. Alumnos aburridos, maestros frustrados y escuelas sobreviviendo con lo que pueden. pero pues, bueno, es mejor siempre reír que llorar. Claro. Bueno, esto fue Las Educalocas, donde no resolvemos nada, pero mínimo nos desahogamos. Recuerden, si les gustó, compártalo con su profe favorito y si no, mándenselo a la SEP, a ver si nos hacen caso. Y pues bueno, nos escuchamos en el próximo episodio, si es que no nos cancelan antes. Bye, mis chiquillos hermosos, no se estresen, porque el que se estresa ¡pierde! Las odio. Y recuerden que la educación es como la vida, impredecible y con un chingo de trámites innecesarios. Bye. Besitos, chao. Las odio. Síguenos y dale like para poder monetizar, porque de psicólogas educativas nos vamos a morir de hambre.